La idea es trabajar con el objetivo de un sistema de protección de la niñez. El desafío, y es un desafío que comparte México y la mayor parte de los países, no solo en esta región latinoamericana, sino en otras regiones, el desafío es cómo traducir estos principios normativos de la Convención en un conjunto de intervenciones concretas en marcos institucionales y programáticos que puedan efectivamente garantizar el objetivo que es el pleno cumplimiento de los derechos. No podemos limitar la política de infancia a una serie de programas, muchas veces aislados o inconexos unos con otros, destinados a niños o adolescentes con problemas, puesto que esto en realidad lo que hace es convertir a los propios niños y a los propios adolescentes en sinónimos de problemas y estigmatizan a los mismos como víctimas de violaciones de sus derechos, apartándolos de una visión de universalidad y manteniendo esa separación de tal forma que nunca pueden llegar a compartir de vuelta la situación de universalidad que todo niño o toda niña tiene en términos de sus propios derechos. Este sistema de protección debe armarse alrededor de una agenda de la infancia que, como agenda de derechos, es una agenda ciudadana. Y por tanto esto implica una articulación, una mayor participación y compromiso de la sociedad toda. Muchos de los temas que constituyen amenazas o francas violaciones de derechos de los niños tienen que ver con patrones culturales muy establecidos que implican que los niños puedan estar siendo sujetos de violación de derechos en entornos que debieran ser los principales entornos protectores, como la familia, la comunidad, la escuela, etcétera. Por tanto, es necesario articular a todos estos actores y esto constituye, por supuesto, un compromiso alrededor de la sociedad toda. Hay una coyuntura muy importante en este momento, en estos últimos meses, la Asamblea Legislativa, con legisladoras muy comprometidas con este tema, muy sensibles a ello, y sobre todo, y aquí pondría un acento, dispuestas a incorporar el enfoque de derechos de la niñez, lo cual esto es interesante. Hay una coyuntura muy buena que representa el programa de derechos humanos y la posible instalación de esta mesa lo antes posible. La propia reflexión y replanteamiento que la titular del DIF, del Distrito Federal, está haciendo en torno a la necesidad de revisar este sistema en la ciudad, que tal y como lo tenemos ya no funciona específicamente para atender a la infancia, y que creo que esa coyuntura nos ayuda, pero no será suficiente o no bastará si no logramos articular y concretarla en compromisos que se traduzcan en realidad. Hay un punto con el que quiero cerrar tanto nuestra preocupación como los grandes desafíos, y tiene que ver esencialmente con la inversión. Ahora mismo, la inversión que realiza el gobierno de la ciudad en temas y programas sociales es amplia, pero no tenemos una traducción de esa inversión específicamente diferenciada para la infancia en esta ciudad. Tampoco contamos con un sistema de información que nos permita saber que la beca o el desayuno escolar que ofreció el DIF, con el programa que está ofreciendo Prepa Sí en una familia y al mismo tiempo la beca de desempleo, tenga un impacto en la vida de niños y niñas, porque está, digamos, desarticulado. Las formas de los mecanismos de información para que esto esté disponible para todos y todas, ahora mismo carecemos de ello. Creo que estos desafíos de la inversión, el sistema de información y plantearnos incorporar la ciudadanía infantil de niños, niñas en todo lo que tiene que ver con los temas que les afectan son los grandes desafíos, y que tengo la confianza, hay este compromiso de que iremos avanzando en esta construcción del sistema integral de protección en el marco de este programa, incorporando de manera más contundente a todos los actores políticos, en particular a niños y niñas. También creo que nuestra participación el día de hoy con ustedes tiene que ver con este interés y de concretizar el día de hoy el programa o los acuerdos que aquí se lleguen para que de manera interinstitucional y también desde el DIF logremos asumir compromisos muy concretos para dar seguimiento, para ser parte y para acompañar en todas las propuestas y acuerdos que salgan hoy de este foro, viendo que por supuesto estamos muy interesadas en el DIF, en que estos principios que ya comentaba Susana, ya no los digo yo,
pero que estamos tratando de decir cómo y de qué manera se llevan a cabo por todo el gobierno de la ciudad. Está pues muy avanzado una serie de consensos en la Asamblea Legislativa para poder generar, son 11 iniciativas de ley que se integrarían en un solo dictamen y que crearían no solamente instituciones nuevas, sino que harían como muy claros y muy nítidos en la legislación los distintos derechos de las niñas y de los niños. Entonces, este primer paso genera justamente, bueno, la definición de los derechos y la creación de algunas instituciones que debieran además ir paulatinamente transformándose en instituciones muy fuertes, muy sólidas de defensa y de promoción de la política pública en favor de la infancia. En el programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, además de esta agenda legislativa, se contempla que todo el presupuesto de la ciudad tiene que tener este enfoque. Esto significa que, por ejemplo, el caso de todas las actividades que vinculan o que tienen impacto en los derechos de los niños y de las niñas, tienen ya ahora incorporadas en sus programas operativos anuales las líneas de acción del programa. Y a esas líneas de acción se les están asociando indicadores de medición. No son indicadores de si se cumple o no se cumple con determinada actividad. Son indicadores de si se avanza o no se avanza o se retrocede en el goce del derecho que se supone que se está promoviendo con el programa. Yo creo que todavía hay retos que tenemos que enfrentar y que implican pues un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta. El primero que quiero comentar es la necesidad de promover una lectura armónica de los tratados y convenciones internacionales, de la Constitución, las leyes que tenemos, para generar un marco integral de protección de los derechos de la infancia. Es importante hacer una lectura integral de todos estos instrumentos internacionales, porque en el cruce de ellos vamos a poder encontrar la especificidad para atender los derechos de no solamente niños y niñas, sino de niños y niñas indígenas, niños y niñas trabajadores, niños y niñas con discapacidad y toda esta gama de posibilidades que se da en la diversidad humana. Y todo eso en torno a dos conceptos que me parece que son también básicos y que hay que entender justo en la lógica de esta interpretación armónica, que son el de interés superior del niño y de la niña, y el de autonomía progresiva. El otro reto importante es la coordinación, que tiene que darse al menos en dos ámbitos. La coordinación de la política pública a cargo de un grupo de instituciones para generar una red institucional social sólida que permita atender los derechos de la infancia. Y el segundo nivel de coordinación, que es el que tiene que darse entre las organizaciones de la sociedad civil entre sí, y entre las organizaciones de la sociedad civil y también los órganos de gobierno de la ciudad. Vale la pena aportar una visión distinta sobre este día. Y quisimos por eso que este foro fuera una oportunidad para hacer una discusión sobre lo que decíamos, la otra cara del Día del Niño y de la Niña, ¿no? La otra realidad que está ahí, que hay que hacer visible y que hay que discutir, que hay que enfrentar.